Buenas tardes, mi nombre es Judy Daza. Pertenezco al programa de agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente video les voy a hablar brevemente sobre una problemática que se titula la discriminación. En dicho sí, la discriminación es una forma de violencia pasiva que muchas veces se puede convertir hasta en un posible ataque físico o agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. La discriminación es una de las principales fuentes de la desigualdad. Según César Rodríguez, en su texto titulado Derecho a la Igualdad, los ingresos, la clase social y la raza, factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política, dan lugar a las formas de discriminación. Hay unos tipos de discriminación. Uno de ellos es discriminación por edad. Pues tienden a haber situaciones en las que se rechazan ciertas personas por ser mayores o bien sea al contrario por ser jóvenes. Hay ciertas actividades que se realizan por cierta edad. Muchas veces prefieren entrevistar a un joven que a una persona adulta, que a una persona mayor. Entonces esto le discrimina posibilidades a la persona de edad mayor en ciertas actividades. Tenemos también discriminación por género. En esta más que todo se ven implicadas en las mujeres y ciertos grupos LGTB. Aquí se le rechazan muchos derechos a las mujeres y a las personas LGTB y se lucha por la igualdad de género. Tenemos también la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral. Muchas veces la mujer es rechazada laboralmente porque de pronto no tiene las mismas condiciones o capacidades que tiene un hombre, y hay ciertas actividades que consideran que son para hombres y no para mujeres por las capacidades, o consideran que la mujer no es de estar laborando sino de emprender labores cotidianas, de casa, de hogar. Entonces la mujer de pronto no es considerada como apta para algunas actividades laborales. Entonces también en ese sentido se les rechaza. Tenemos la discriminación contra el varón, o sea, contra el hombre, porque digamos en cierto modo es obligatorio ellos tener la libreta militar, y allí se crea la violencia dentro de la ida a batallar en la guerra, y en todo ese ámbito se crean también muchos conflictos y violencias. Entonces es una obligación que se le tiene al hombre en ese sentido. Discriminación por origen étnico. Bueno, aquí la discriminación es porque a personas que de pronto tienen distintas culturas, distintas costumbres, dialectos, maneras de hablar, de comunicarse. Entonces ciertas cosas son distintas y en cierto modo se les rechaza ese tipo de cosas.
por el simple hecho de que no tratan igual que nosotros o no tienen la misma cultura, entonces ya se crea un tipo de rechazo. La discriminación en mujeres indígenas. Aquí se ve mucho las mujeres indígenas que migran, se les ignora demasiado, de pronto se les rechaza derechos de una vida digna, no se les da la atención requerida. Por el simple hecho de que son mujeres y más que son indígenas, se rechaza mucho este tipo de cosas. Tenemos también la discriminación por discapacidad. Aquí se entiende cualquier persona con dificultad para hablar, para escribir, cualquier dificultad para entender, aprender, hablar, mover, o cualquier discapacidad mental, algún problema que tenga la persona. Entonces esta discapacidad también genera un cierto rechazo hacia ciertas personas. Discriminación por orientación sexual. Aquí muchas personas se crea el rechazo a las personas que son homosexuales o que son del conjunto LGTB, como son situaciones distintas y de pronto uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, entonces todo eso genera un rechazo y eso lleva a la discriminación hacia ciertas personas. Lo vemos como criminales cuando esas personas pues no tienen la culpa de su orientación sexual. Discriminación por embarazo. Aquí las mujeres embarazadas son muy rechazadas. En esta etapa son rechazadas, son maltratadas porque la mujer en embarazo debe tener los mismos derechos que tiene una mujer que no lo está. Son rechazadas en el ámbito laboral porque pues por el simple hecho de estar embarazadas no la reciben, pero un jefe tiene todo la obligación de, digamos, darle el contrato a una mujer embarazada si cumple con todos los requisitos que se solicitan para el trabajo. También tiene derecho a darle un permiso de maternidad y ese tipo de cosas, no por el simple hecho de estar en embarazo, entonces tiene que guardarse en su casa y pues dedicarse al hogar y ese tipo de cosas. Entonces también tiene derecho a trabajar común y corriente, así esté en su estado, obviamente que bajo cuidados y pues digamos que se tiene que tratar como digamos a una persona con una discapacidad, aunque esta es temporal. También tenemos la discriminación. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el momento en este video. Que tengan un buen día.